Bienvenidos de nuevo a nuestro pequeño rincón de creatividad y manualidades. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy una bienvenida especial y te invito a que te quedes un ratito, que estoy seguro de que te va a encantar lo que vamos a hacer. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras creativas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la carpintería casera, pero con un giro especial. Vamos a empezar desde cero con una idea que me ronda la cabeza desde hace tiempo y que estoy deseando materializar. Se trata de crear nuestra primera baratija, algo pequeño, sencillo pero con un encanto especial, algo que puedas hacer tú mismo en casa, incluso si no tienes un taller súper equipado. Imagina la satisfacción de crear algo con tus propias manos, un objeto único que tenga tu huella personal. ¿No les parece genial? Pues prepárense, porque hoy vamos a encender esa chispa creativa y a transformar madera en algo mágico. La idea, como les decía, es crear una baratija. Y cuando digo baratija, no me refiero a algo de mala calidad, para nada. Me refiero a esos pequeños objetos, a esos detalles que aunque no tengan un gran valor monetario, sí tienen un valor sentimental incalculable, o simplemente aportan un toque de calidez y personalidad a nuestro hogar. Piensen en esas pequeñas figuras decorativas, en esos sujetalibros originales, en esos organizadores de escritorio únicos, o incluso en un pequeño joyero hecho a mano. La belleza de las baratijas está en su simplicidad y en la historia que cuentan. Y hoy, la historia que vamos a contar es la de nuestra primera creación en este humilde taller casero. El proyecto que tengo en mente es crear un pequeño decodificador de llaves. Sí, han oído bien. Algo tan sencillo como un lugar para colgar nuestras llaves de forma ordenada y al mismo tiempo, que sirva como un elemento decorativo para nuestra entrada o cualquier otra pared que queramos darle un toque especial. La idea es que sea un diseño minimalista, pero con un detalle que lo haga destacar. He estado pensando en usar madera de pino, que es fácil de trabajar, económica y tiene un grano muy bonito que podemos realzar. Lo primero que necesitamos, claro está, es tener una idea clara de lo que queremos hacer. He estado dibujando algunos bocetos, pensando en diferentes formas y tamaños. Al final, me he decidido por un diseño bastante simple pero funcional. Quiero que tenga un par de ganchos para colgar las llaves y justo encima, una pequeña repisa donde podamos dejar el correo que acaba de llegar, o quizás una pequeña planta decorativa, o incluso unas llaves de repuesto. La gracia está en que sea versátil. Y lo más importante, que sea algo que cualquiera pueda replicar. No necesitamos herramientas de alta gama para esto. Con un serrucho, un martillo, clavos o tornillos, lija y un poco de paciencia podemos lograr maravillas. Para empezar, necesitamos seleccionar la madera. Como les comenté, el pino es una excelente opción. Buscaremos una tabla que no sea muy gruesa, unos 2 centímetros de grosor estará perfecto. El tamaño dependerá del espacio donde lo vayamos a colocar y de cuántos ganchos necesitemos. Yo he optado por una medida de unos 30 centímetros de largo por 15 centímetros de alto para la pieza principal donde irán los ganchos y la repisa. Para la repisa, utilizaremos una tabla un poco más estrecha, de unos 7 centímetros de ancho. Una vez que tengamos nuestra madera, el primer paso será cortarla a las medidas deseadas. Yo suelo usar una sierra de mano para esto, ya que me permite tener un mayor control sobre el corte y es más seguro para un espacio pequeño como mi taller casero. Si tienes una sierra de calar o una sierra ingletadora, pues muchísimo mejor y más rápido, pero no es indispensable. El corte debe ser lo más limpio y recto posible, ya que esto facilitará el ensamblaje posterior y le dará un acabado más profesional. Después de cortar las piezas principales, el siguiente paso crucial es el lijado. Este es un paso que a veces se pasa por alto, pero es fundamental para obtener un buen resultado. Comenzaremos con una lija de grano más grueso, digamos un grano de 80, para eliminar cualquier imperfección, astilla o marca de corte. Luego pasaremos a una lija de grano medio como el 120 y finalmente, para un acabado suave y sedoso, utilizaremos una lija de grano fino, como el 180 o incluso el 220. Sentir la madera suave bajo los dedos es una sensación muy gratificante, ¿verdad? Ahora viene la parte divertida, el ensamblaje. Para la pieza principal, que será la base de nuestro decodificador, debemos fijar la repisa superior. Yo prefiero usar tornillos pequeños para madera,
ya que dan una fijación más sólida. Antes de atornillar, recomiendo hacer unos agujeros guía con una broca fina para evitar que la madera se agriete. CO. Locaremos la tabla de la repisa en la parte superior de la tabla principal, asegurándonos de que quede bien alineada y nivelada. Un par de tornillos en cada extremo serán suficientes. Una vez que la estructura principal esté lista, es el momento de añadir los ganchos. He optado por unos ganchos metálicos sencillos, de los que se atornillan directamente a la madera. Para colocarlos mediremos con 1 centímetro la distancia entre cada gancho, dejando un espacio prudencial en los extremos. Marcaremos con un lápiz donde irán los tornillos de cada gancho y, al igual que hicimos con la repisa, haremos los agujeros guía correspondientes. Luego simplemente atornillaremos los ganchos. Es importante que queden firmes y bien sujetos para que soporten el peso de las llaves. Pero esto no acaba aquí. La madera en bruto está bien, pero podemos darle un toque mucho más especial con un acabado. Para este proyecto he pensado en un acabado natural, resaltando la belleza de la veta de la madera. Podemos usar aceite de linaza, cera para madera o un barniz transparente mate. El aceite de linaza penetra en la madera, le da un tono cálido y la protege. La cera le da un acabado suave y aterciopelado. Y el barniz transparente mate protege la madera y realza su color natural sin añadir brillo. Hoy voy a optar por el aceite de linaza, ya que me encanta cómo revive la madera y le da ese aspecto rústico y acogedor. La aplicación del aceite de linaza es muy sencilla. Con un trapo limpio aplicaremos una fina capa de aceite sobre toda la superficie de la madera, asegurándonos de cubrir bien todos los rincones y los cantos. Dejaremos que la madera absorba el aceite durante unos 15 a 20 minutos, y luego con otro trapo limpio, retiraremos el exceso de aceite que no se haya absorbido. Repetiremos este proceso un par de veces, dejando secar bien entre capa y capa, para obtener una protección duradera y un acabado precioso. Y voila. Nuestra primera baratija está prácticamente lista. Pero, ¿y si queremos darle un toque aún más personal? Aquí es donde entra la magia de la personalización. Podemos pintar la madera antes de aplicar el acabado, usar stencils para crear diseños, o incluso grabar nuestras iniciales o una fecha especial. Yo he decidido dejarlo así, con el acabado natural del aceite, pero me encantaría saber qué harían ustedes. ¿Le pondrían un toque de color? ¿Un grabado? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahora el último paso, y no menos importante, es fijarlo a la pared. Para ello, necesitaremos unos tornillos adecuados para el tipo de pared que tengamos en casa, ya sean tornillos para pladur, tacos para ladrillo o lo que sea necesario. En la parte trasera de nuestro decodificador, podemos atornillar un par de soportes metálicos con agujeros para que luego podamos colgarlo fácilmente en la pared. O si la madera es lo suficientemente gruesa y los tornillos son largos, podríamos directamente atornillarlo a la pared si queremos una fijación más discreta. Yo prefiero usar los soportes para que sea más fácil de desmontar si en algún momento queremos cambiarlo de lugar. Y aquí lo tenemos. Nuestra primera baratija hecha con nuestras propias manos, desde cero en nuestro pequeño taller casero. Miren qué resultado tan fantástico. Un objeto útil, decorativo y con ese encanto especial que solo lo hecho a mano puede tener. Piensen en la satisfacción de ver sus llaves colgadas en algo que ustedes mismos han creado. Es una pequeña victoria, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que este es solo el principio. A partir de aquí las posibilidades son infinitas. Podemos empezar a experimentar con diferentes maderas, con diferentes diseños, con diferentes técnicas. La carpintería es un mundo fascinante que te permite crear cosas increíbles y, sobre todo, te da una conexión muy especial con los materiales y contigo mismo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este tutorial y que les haya servido de inspiración para empezar su propia aventura en la carpintería casera. Recuerden que lo importante es empezar, no tener miedo a equivocarse, y disfrutar del proceso creativo. Cada pieza que creamos, por pequeña que sea, cuenta una historia, la historia de nuestras manos, de nuestro tiempo y de nuestra pasión. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. Hemos transformado un trozo de madera en algo útil y bonito, y eso, para mí, es pura magia. Si les ha parecido interesante este vídeo, no se olviden de darle un buen like, que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito a que se unan a nuestra comunidad de creativos dándole al botón de suscribir y activando esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos proyectos. Me encantaría saber qué les ha parecido, si tienen alguna duda o si quieren compartir sus propias ideas para futuras baratijas. Dejen sus comentarios abajo. Que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más proyectos y más inspiración. Hasta la próxima, creadores.